Buenos días o buenas tardes, junto a mis compañeros, quien les habla Catalina Jara, Marcos Moraga, Camila Morales, Matías Pinto y Dayana Troncoso, presentaremos nuestro trabajo de metodología, el que lleva por título Evolución en la selección de literatura de autoras de género femenino en establecimientos municipales de educación media desde el año 2016 a 2020. En cuanto a la justificación, en la originalidad, creemos que la tesis es novedosa en cuanto a su temática, debido a que no hay investigaciones recientes sobre la evolución de las lecturas literarias con perspectiva de género femenino en la asignatura de lenguaje y comunicación, sobre todo en establecimientos municipales de educación media. Además, no hay artículos recientes que adopten o den cuenta del descubrimiento de nuevos parámetros para la elección de textos escolares. En cuanto a la relevancia, hemos notado que a lo largo de todos nuestros años de educación hemos estado rodeados de escritores masculinos y tenemos una vaga idea sobre lo que son las escritoras femeninas. Por eso creemos que como futuros docentes debemos incluir y visualizar las voces femeninas. Respecto a la contingencia, nos dimos cuenta que hay una gran diferencia respecto a las lecturas del currículum desde que el movimiento feminista alzó con mayor fragor la voz de las mujeres. Por lo tanto, se logró un gran cambio en el área del lenguaje. En cuanto al impacto, la contribución significativa de nuestro trabajo es dar cuenta sobre los cambios que han ocurrido en el plan lector, los cambios en la asignatura de lenguaje. De este modo, los futuros docentes que lean esta tesis pueden dar cuenta de los cambios culturales que se han dado y, por supuesto, recordar que el lenguaje crea cultura. Los objetivos que son utilizados para desarrollar esta investigación son los siguientes. El objetivo general es analizar la evolución de la literatura de autoras de género femenino en establecimientos municipales de educación media de la comuna de Talcahuano desde el año 2016 a 2020. Dentro de los objetivos específicos se encuentran, primero, investigar la presencia de literatura de autoras de género femenino dentro del currículum nacional y la que profesores y profesoras seleccionan en cursos de educación media entre los años 2016 a 2020. Segundo, analizar el impacto del movimiento feminista sobre la literatura en los establecimientos municipales de educación media de Talcahuano. Y por último, contrastar la selección anual de 2016 a 2020 de escritoras de literatura en los establecimientos municipales de educación media. ¿Cómo ha sido la evolución en la selección de lecturas literarias con perspectiva de género en establecimientos de educación media antes y después de la Revolución Feminista de 2018? La razón de por qué se decidió hacer el análisis entre los años 2016 a 2020 radica en que como en el año 2018 surgieron varios movimientos feministas en el país, el estudio de 2 años previos a esto es oportuno para obtener un resultado que evidencie claramente el progreso. De esta manera, se da cuenta de que a través de los distintos movimientos feministas en los últimos años, se ha abierto puertas para replantear la selección de literatura de autoras de género femenino y cómo esto ha evolucionado en relación a la literatura en los establecimientos educacionales. Es por lo anterior que se pretende analizar y contrastar el impacto que estos movimientos han tenido dentro de la educación, en este caso en el tipo de literatura seleccionada que realizan los establecimientos. El primer estudio que compone nuestra revisión bibliográfica es el realizado por Carmen Serven en el año 2008, que tiene por nombre Canon Literario, Educación y Escritura Femenina. Las principales contribuciones de este estudio a nuestro proyecto se centran en algunas de las ideas que desarrolla la autora. Serven plantea que la selección de las obras está sujeta a subjetividades de distintos agentes, que a su vez están condicionadas por normas, criterios y cosmovisiones.
y que los autores masculinos son predominantes en el canon, lo que contribuye a una ideología sexista que afecta en la formación de los alumnos. Además, aborda cómo la historia muestra que procedemos de una cultura sexista, una cultura en la que los femeninos se subordinan a masculinos, porque sus roles se identifican respectivamente con deficiencia y excelencia. Otro punto que también destaca es cómo la lectura nos configura como individuos y nos ayuda a construir el contenido de nuestras experiencias valorativas. Para Server, la literatura propone ciertos valores y ciertas formas de concebir y evaluar lo humano, lo que la transforma en una experiencia axiológica y por lo tanto al profesor de literatura le corresponde orientar esta experiencia. Con todo lo anterior, esta esfera plantea que se debe considerar a la mujer como sujeto literario y no como un mero objeto de representación, y considera que la escasa presencia de mujeres en el canon deriva de condiciones socioculturales, que tiene como origen una posición específica de la mujer frente a la creación literaria. El segundo texto a investigar se llama La valorización en el discurso de la enseñanza de la historia por María Fernanda Arras del año 2016. Aquí lo separamos en dos puntos. El primero, el plan de estudio estereotipado, en donde lo podemos separar por la reproducción de desigualdad en el currículum. Sabemos que la escuela aporta conocimiento, habilidades, valores y expectativas diferenciadas entre hombres y mujeres. Puesto se reconoció que la discriminación que afecta a las mujeres no se relaciona con el acceso al sistema escolar, sino con la reproducción de desigualdad a través del currículum, de los materiales didácticos y de la práctica educativa. También podemos hablar sobre la baja presencia de las mujeres como rol principal. Las mujeres están prácticamente ausentes del discurso de los textos escolares en lo que se refiere al desarrollo artístico, científico y cultural del siglo XIX. Solamente se habla en profundidad acerca de Gabriela Mistral y en algunos textos se hace alusión a María Luisa Bombal, pero sin tocar su talento sobre literarios. En el punto número 2 tenemos el discurso con enfoque androcéntrico en textos escolares, en donde como primero tenemos la distinción entre el hombre como rol creador y la mujer como emergente. Esta se concreta a través de mecanismos de lenguaje que reducen la desigualdad y la condición subordinada de las mujeres respecto al hombre. Por ejemplo, se habla sobre el hombre como seres dotados de capacidades y a las mujeres solamente como actoras sociales emergentes que contribuyen a que son carentes de atributos, de obras y de aportes relevantes para la historia del país. También tenemos la presencia de roles estereotipados y sexistas, en donde solamente se habla con letra grande y mayúscula de las mujeres que presentan actitudes varoniles y valientes que finalmente solamente para hacerles semejantes a los hombres. E incluso en los textos escolares de la enseñanza básica se ven la presencia de roles de género estereotipados, en donde se presenta al hombre como líder y a la mujer como solamente asociado al cuidado y la protección de otros en el ámbito privado. Finalmente, lo que aporta nuestra investigación, si bien la investigación fue en el año 83 al 2013, nos presenta una base no tan alejada acerca de lo que hablaremos en nuestra investigación, es decir, los papeles de mujeres escritoras menospreciadas, bajadas de perfil por el escritor hombre. Y esto no solamente como algo selectivo, sino también como un caso político y esta social que nos incentivaron de pequeño a crear diferentes con respecto a los papeles que nos son atribuidos de acuerdo a nuestro género. En cuanto a la metodología, esta investigación constituye un estudio no experimental mixto, cuantitativo o cualitativo, ya que se realizarán entrevistas y encuestas. En cuanto al diseño, se realizará una aplicación de entrevistas y encuestas a los docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación acerca de la elección de textos y sus criterios de elección. Dado lo anterior, el universo serán profesores de 8 liceos municipales de la comuna de Talcahuano. Por último, la unidad de análisis de esta investigación será el currículum nacional y prácticas de profesores de la asignatura. Para concluir, nuestra reflexión se dirige al hecho de que como futuros docentes debemos estar conscientes de estar formándonos para una educación con igualdad, dirigidos a los futuros ciudadanos quienes harán parte de una nueva generación. Es por ello que con esta investigación deseamos visualizar la posición actual y la desigualdad ejercida o no contra la literatura femenina en el marco contextual curricular chileno, con el fin de dar cuenta de la valoración textual en la literatura femenina y cómo ha sido su impacto en el ámbito educativo desde el movimiento feminista del año 2018, con el último fin de modificar la perspectiva docente sobre la literatura impartida. Gracias.